Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en la lección número 12 de métodos de estudio bíblico y vamos a analizar lo que es esta semana a través de dos videos, algunas diferencias en cuestión de significado que existen en la palabra del Señor con respecto a su idioma original y veremos entonces por qué es bueno, por qué es realmente este, preciso que conforme vamos creciendo en el desarrollo de las exégesis que planteemos delante de nosotros al estudiar la palabra de Dios, podamos estudiar los idiomas originales. Muy importante esto para nuevamente entonces poder generar lo que habíamos comentado en la lección anterior con respecto a la exégesis, la suma de cada uno de los elementos que tú vas a traer para poder desarrollar una buena exégesis. Es decir, como lo habíamos estado puntualizando, la exégesis no es en sí misma lo que es una técnica, más bien es la suma o el compendio de técnicas que vas a traer para poder verdaderamente generarle sentido, generarle cristalinidad, generarle objetividad y sobre todo un significado y una interpretación correcta a la palabra del Señor. Bueno, para ello entonces pues vamos a hacer una oración y comenzamos. Dios bendito, te alabamos, te bendecimos. Eres por sobre todas las cosas nuestro Padre. Y a ti que eres nuestro Padre, te pedimos el día de hoy que nos ayudes a entender tu palabra, a expresarla también de forma correcta. Pero por sobre todas las cosas, Dios, no queremos depender de la ciencia humana, sino queremos depender de la ciencia divina, de la revelación y el conocimiento que tú nos puedas entregar. Por eso te pedimos que uses a tu Espíritu Santo y que a través de estas lecciones, de esta semana, pero sobre todo de este video, un servidor pueda expresar de forma correcta el sentido y la manera en que tú expresaste cada una de tus palabras y tus expresiones en lo que hemos de analizar en este video. Pero también te pido, mi Dios, que mengues mi carne, que mengues mi corazón, mi voluntad y quede completamente a la obediencia, sujeta a la obediencia a Jesucristo. Te necesitamos. Ruego, mi Dios, por cada alumno que estará viendo este video, para que de esa manera no solamente quede en conocimiento, sino que se vuelva una práctica constante. El querer inquirir, el querer llegar a ese conocimiento, a esa cristalinidad y objetividad de lo que tú has planteado en tu palabra. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos analizando lo que es, en un sentido muy práctico, la exégesis. Como te comentaba, esta semana vamos a analizar algunos elementos que le darán fuerza al por qué sí hacer la exégesis de forma completa y de forma correcta, como lo hemos venido presentando. Pero para ello entonces recordamos los elementos, ¿no?, que habíamos visto en la lección anterior. Para una buena exégesis, por lo menos he considerado un par de elementos. Primero, que tengas un buen conocimiento de la técnica de la hermenéutica, que por supuesto no hemos visto absolutamente nada en este video, en esta metodología. ¿Por qué? Porque hay una clase específica que tomarás en su momento que se llama hermenéutica. Pero entonces cuando la tomes, atrae cada uno de esos elementos. La hermenéutica podríamos decir que comprende en el entendimiento de lo que es la semántica en literatura, las expresiones literarias dentro de un escrito que te podrán tanto dar significados diferentes o puntualizar una cosa queriendo decir otra. Ejemplos de la hermenéutica es que tú domines lo que es una hipérbole, lo que es una sinécdoque, lo que es un eufemismo, lo que sería una alegoría, lo que sería una parábola, es decir, diferentes elementos que estarán de forma ahora sí que literal en el escrito, que te darán un sentido literario de forma completamente diferente a lo que tú presuponías. Por eso es importante que domines la hermenéutica. Por otro lado, entonces, también los idiomas. Después de la hermenéutica, el idioma hebreo, el idioma griego y el idioma arameo. Y aunque podríamos decir que las traducciones que ya tengas en tu mano, por lo menos que refieran de forma directa a un idioma original, solo tratarán de mantenerse dentro del margen de lo que es el hebreo y el griego. Eso es correcto, mas sin embargo, si consigues en algún momento en particular, cuando ya estés estudiando el idioma,
Biblias que dependan de la traducción original, en este caso del arameo, en las porciones bíblicas en las que sí está escrito con este idioma, entonces pues adelante, no habrá ningún problema. Otra de las situaciones también será que cuando atraigas, por ejemplo, algunas Biblias en particular escritas en arameo, por ejemplo, lo que es el Targum judío, es una traducción en tiempos de los macabeos, en donde como se fue perdiendo lo que era el hebreo como tal, todos los escritos antiguos fueron retraducidos o reimpresos más bien y transcritos nuevamente a lo que sería el idioma arameo. Entonces, pues sería bastante interesante también tener una copia de eso para ver cómo fue que pasó y se contextualizó del hebreo al arameo a través del Targum. Pero bueno, esto te lo presento si es que quieres sumar, ¿no? Cuando ya estés creciendo, cuando ya estés madurando tu exégesis y quieras sumar alguna interpretación adicional o darle más fuerza a lo que el Señor te esté mostrando con respecto a lo que estás escudriñando, el Targum pudiese ser bastante interesante a analizar con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice específicamente porque el Targum está en arameo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues te presentamos eso, los tres idiomas y la hermenéutica y por supuesto las metodologías que hemos visto, como lo que sería la tipología, el método biográfico, el método profético, el método teológico, el método sintético, el analítico, es decir, cada uno de los que hemos estado viendo ahora sí en esta clase de este cuatrimestre de metodologías de estudio bíblico. Bueno, como te comentaba, el día de hoy es importante a través de este video y de esta lección, con el siguiente video que veamos de esta semana, es importante que analicemos lo que es la importancia y la significatividad que tiene el estudio de la palabra de Dios a través de su idioma original. Bueno, trataremos entonces un par de pasajes en este video y algunas otras cosas que explicaremos en el siguiente video. Vamos a ello. Algo que es importante mencionar también en temas del idioma es que mucha de la sabiduría humana parte del idioma. Mucho. Y de ahí, por ejemplo, te puedo decir honestamente que parte de los idiomas originales o más bien antiguos. El idioma en sí es una situación muy, muy rica de análisis. Podría decir en ese contexto que sin el idioma, en su entendimiento pleno, no pudiésemos llegar al entendimiento pues de nada. La lengua, el idioma, las expresiones en cuestión de cada uno de los lenguajes que existen, te han de connotar y denotar de una manera muy franca y enfática lo que verdaderamente quiere expresarse en cuestión de una frase, pero también en cuestión de conocimiento y también en cuestión de profundidad. No necesariamente el idioma solamente porque lo conozcas significa que ya lo estás entendiendo. De ahí, de alguna manera también franca, que por eso en una de las materias muy, muy, muy importantes de cualquier tronco común en cuestión de lo que sería la teología y la introducción a los idiomas bíblicos, pues sería el dominio y el entendimiento también de lo que es nuestro idioma, el español. Porque en la riqueza de nuestro idioma también yace mucha sabiduría y mucha profundidad. Pero bueno, ¿por qué te menciono esto? Porque del mismo idioma y del mismo entendimiento, solamente es más, pudiese decir que gran fuerza o gran porcentaje de lo que es una correcta exégesis, independientemente por dónde la quieras atacar, que si por la metodología y usas del idioma y usas de la hermenéutica y todo lo que hemos comentado, podría decir que el desarrollo de tu exégesis en un pues 70-80% dependerá fuertemente del entendimiento del idioma. Y no solamente de esto, sino que puedas en conocimiento, que puedas extraer lo que sería el verdadero significado de cada una de las palabras que sí quedaron impresas en el idioma antiguo y obviamente en las que generaron la traducción.
Necesariamente también hay que entender entonces que conforme vayas avanzando este tipo de estudio de la exégesis, te darás cuenta que hay versiones que hoy llegan al español que están completamente inadecuadas para poder explicar, para poder hablar, para poder incluso predicar o dar un estudio bíblico, porque hay bastantes versiones bíblicas que hoy han llegado a nuestro idioma, el español, que tratando de darle un énfasis de entendimiento mayor, y lo digo entre comillas, tratando de explicar de una manera más aparentemente dócil y fácil lo que la palabra de Dios dice, rompen completamente con el significado en el original y nos presentan traducciones que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Versiones como la NBI, Nueva Versión Internacional, versiones como la del lenguaje sencillo, versiones como la del lenguaje para el pueblo, son versiones bíblicas y que literalmente, si te soy bien honesto y franco, eh, pues no son nada fiables, ¿no? De lo que verdaderamente la palabra de Dios sí quiere decir. Y aún, que ya te he comentado cuál es mi versión favorita, podríamos decir, del castellano, del español, que es Reina Valera, 1960, de las últimas revisiones que se hicieron en ese tiempo. Aún incluso Reina Valera presenta algunas carencias en cuestión de traducir el significado de una manera correcta, de una manera adecuada, ¿no? Pero bueno, ahora sí que nos enfrentamos a eso porque somos humanos, nos enfrentamos a eso porque en el cambio del idioma se entiende de forma diferente lo que aparentemente está diciendo en el original, pero por eso entonces conocer el original, por eso entonces tratar de llevarte a una expresión de dónde se origina ese idioma como tal. Y por eso conocer pues los idiomas antiguos tal cual fueron. Y en este caso, a lo mejor como el hebreo, el idioma es muerto, porque es una lengua muerta, porque aunque existe el idioma hebreo todavía hoy en nuestros tiempos, es muy diferente al hebreo antiguo. Y diferente en cuestión de su expresión, diferente en cuestión de su escritura, diferente en cuestión de su lectura, diferente en muchas facetas. Pero bueno, también esto será importante aclararlo, porque alguno diría, bueno, yo quiero entonces estudiar hebreo y ir a Jerusalén y hablar en hebreo y estar hablando con ellos y entenderles en hebreo. Ok, podrías estudiar hebreo moderno, más sin embargo, hay grandes diferencias entre el hebreo antiguo y el hebreo antiguo es el idioma en el que está escrita la palabra del Señor, entonces habría que tener mucho cuidado con todo esto. Habiendo comentado esto, entonces procedemos a la explicación del por qué. Entonces debemos de dominar, si se puede decir así, los idiomas antiguos y sobre todo en el entendimiento de que trataremos de conocer de una manera más profunda el significado de las palabras que vienen en los versículos que queramos analizar y escudriñar. Para ello voy a utilizar de dos pasajes. El primer pasaje que voy a utilizar se encuentra en Génesis capítulo número 2. En Génesis capítulo número 2 se presenta una interesante situación. Lo voy a leer, pero voy a llegar solamente al punto en el que quiero enfatizar. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda su obra que Dios había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra, los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque aún no había Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salían del Edén un río
para regar el huerto y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río es Hiddekel, y este es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Jehová dijo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová, Dios de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ok, vamos a ver un poquito entonces el contexto de la ayuda idónea, pero no solamente el contexto, sino la explicación que el hebreo nos menciona con respecto a por qué Adán no haya ayuda idónea para él, y sobre todas estas situaciones, qué es lo que verdaderamente significa una ayuda idónea. Y esto entonces nos hará explicar de una manera más congruente y más fuerte el verdadero significado de ayuda idónea según la palabra de Dios y según el contexto de Génesis 2, 18 y 20. Vamos también a entender que dice, y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo a Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Hasta ahí. Podríamos decir que lo que vamos a estudiar y a enfatizar el día de hoy pende de un estudio de Génesis 2, 18 al 25. Entonces, en ese entendimiento, pareciera que todo proviene del significado, porque como te decía, es muy importante entonces que entendamos lo que es verdaderamente el significado de la palabra de Dios con respecto a su idioma original. Hay una palabra muy precisa que explica y empieza a explicar desde el versículo 2 y vuelve a aparecer en el versículo 20, digo en el versículo 18 y vuelve a aparecer en el versículo 20, y es donde me quiero enfatizar. Dice la palabra de Dios que dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Cuando se analiza esta porción bíblica, primero tenemos que entender lo que es la palabra top, la palabra bueno. Posteriormente tendremos que entender lo que es solo, que es una palabra hebraica que se dice bad. Y al final encontraremos un negev que es literalmente la traducción que se le da en Reina Valera con respecto a idóneo, idóneo. Podríamos decir entonces que también es bueno lo que sería el eser, que sería la ayuda, pero nos vamos a enfatizar un poquito en esos tres hebreos. Y cuando los toquemos entonces podremos ir simplemente en este versículo 18, pareciera que de todo lo que va a arrojar el significado de estas tres palabras, entonces pudiésemos crear un verdadero sentido y la correcta interpretación de lo que sería buscar pareja. Y al buscar pareja, entonces, no equivocarnos y verdaderamente entonces llamar a esa pareja nuestra esposa o en el caso esposo, ¿no?
Entiéndase que pues, para los hombres tiene que ser una mujer y para las mujeres tiene que ser un hombre. ¿Y por qué lo digo? Porque pareciera a lo mejor que te estás riendo, ¿no? En este momento y dices, bueno, es que eso era más que obvio. Bueno, sí, era más que obvio, pero lamentablemente, también tengo que explicarlo, pues hoy en día, aún incluso dentro de los círculos cristianos y evangélicos, esto no es propio, esto no es correcto. Es más, se le da una muy fuerte ya aparente interpretación a ciertos pasajes de la palabra de Dios que promoverían, según estas sectas, porque no les puedo decir creyentes, ni evangélicos, ni cristianos, pero según estas sectas evangélicas, promueven el homosexualismo y el lesbianismo de una manera radical. Podríamos decir que simplemente por significado de Génesis 2:18 esto es completamente roto. Esta interpretación de que existan parejas homosexuales y lésbicas es completamente incorrecto. Pero bueno, como te decía, vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor entonces nos va a presentar primero la palabra Tov. Y la palabra Tov en el hebreo tiene bastantes usos, es bastante hermoso lo que es este Tov en manifestación. Primero, dice en el sentido más sencillo, es como un adjetivo. Es bueno, la palabra es bueno. Se usa igualmente también como un sustantivo, tanto en lo masculino como en lo femenino, en lo singular y en lo plural. Bueno, un buen hombre, una mujer, buenas cosas, este tipo de situaciones. También puede ser como usado como adverbio, es decir, que es hermoso, que es mejor, que es generoso, que es alegre, que es a gusto, como en el caso de uso de adverbio. También puede ser usado como un bien, como un favor, como algo que es correcto, como algo que provoca una gracia o graciosamente, no en cuestión de risa, sino en cuestión de una dádiva, en cuestión de algo que fue entregado, de algo que es completado, de algo que es dado, ¿no? También se puede usar en cuestión del alegre, amabilidad, de lo que es cariñoso, de lo que es ser agradable, de lo que produce de alguna manera también placer, y de lo que es precioso, de lo que genera una prosperidad, de lo que pudiese ser listo, dulce, o que genere un bienestar o riqueza. Todo esto es la explicación y el entendimiento de lo que se manifiesta con respecto a la palabra Tov. Entonces, vamos a tener que ser bien francos. Yo he aprendido en el idioma hebreo algo que te quiero transmitir de una vez, en bendición. Usa todos los significados que encuentras de una misma palabra y pónselos literalmente a donde viene la palabra. Y entonces empieza a leer nuevamente el versículo usando exactamente ese énfasis de la palabra que estás cambiando. Por ejemplo, en lugar de decir, discúlpame, en lugar de decir, es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, puedes decir, no es agradable, no es placentero, no es precioso, no es próspero, no es listo que el hombre esté solo, no es dulce, no genera riqueza que el hombre esté solo, no genera bienestar que el hombre esté solo. Entonces, es muy importante que tú lo puedas ver a través de eso. Y cuando usas esas palabras, a ti que ya conoces el castellano, que ya conoces un poquito el español en ese sentido, entonces dirás, ay, 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 ay. Entonces, como que está queriendo decir otras cosas. Como que ya no es solamente, ok, bueno, no es bueno. Bueno, sí, no está bien. Sí, no, pero tiene mayor fuerza. Y de hecho a mí me gusta mucho. Sobre todo, por ejemplo, alguna de las frases que dije ahorita. ¿No? También pudiese utilizar, no es hermoso que, que el hombre esté solo, no es mejor que el hombre esté solo, no genera alegría si el hombre está solo, no genera un favor, no genera un bien si el hombre está solo. Entonces, ya hay una implicación bastante interesante con respecto a lo que estamos presentándote, ¿no? Ya habría un énfasis, un sentido diferente que te ayudaría
pues a explicar la palabra del Señor de forma diferente. Ya creo que ayuda, ¿no? Bueno, pero dijimos que no era el único hebreo que íbamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar también ahora lo que sería el bad, sería el solo. La palabra solo en el hebreo también tiene una interesante aplicación. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Dice, literalmente, habla de una separación propia con respecto a un cuerpo. Es literalmente en el hebreo está hablando entonces de una separación física. Es incluso como una separación, y dice aquí, de la rama de un árbol, de una barra para llevar. Figurativamente, fíjate qué interesante es este bad, menciona entonces jefe de una ciudad, especialmente con prefijo preposicional como adverbio aparte, solo, además. Además, rama por sí mismo de cada uno, excepto, solamente, parte personal, e incluso se usa como si fuera fuerza. Entonces, ¿qué es lo que no es hermoso? ¿Qué es lo que no es propio? Que entonces se presente al hombre, y ahora entendamos por qué es bien importante este solo, se presenta al hombre para tener un tipo de gobernatura, un tipo de gobierno, ser jefe de una ciudad, si no tiene ayuda idónea. Se presente literalmente separado, apartado, no es próspero, no es bueno, que ya ejerza, si podemos entender también este hebreo, bad, una función de gobernatura, una función de autoridad, si está apartado, si está separado. Por ejemplo, se decía de este hebreo muy en particular, se decía que hubo una explicación en entendimiento hacia el pueblo judío con respecto a lo que Jesús dice literalmente en Juan 14, en Juan capítulo número 15. En Juan capítulo número 15, Dios presenta a través de Jesús en sus mismas palabras, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece pegado a mí, adherido a mí, este lleva mucho fruto. Entonces, ojo, hay una implicación figurativa y categórica de quién verdaderamente entonces o cómo fluye la bendición, no solamente de unción, sino simplemente de savia de vida. ¿Para qué? Para generar fuerza, para generar autoridad, para generar vigor, para generar literalmente una posición de autoridad como figurativamente se presenta en este hebreo, jefe de una ciudad. Entonces, vamos empezando a hilar literalmente qué es lo que Dios está diciendo en Génesis 2:18. El hombre como tal, literalmente, le dio qué responsabilidad. Le dio y dijo Dios al hombre que sojuzgara, que gobernara, que fructificara y decir de alguna manera que llenara toda la tierra y la sojuzgara, ¿no? En esa bendición vamos a detenernos ahí. Sojuzgar es un tema de autoridad. Lo mismo con respecto a la implicación de una parte del cuerpo o una rama de un árbol. Imagínate que yo quiero sojuzgar, yo quiero tomar, yo quiero cargar un peso X. Ahorita no voy a ver si es muy pesado, si no es muy pesado, es decir, no importa realmente eso. Pero lo voy a tomar y lo quiero tomar con mis manos y lo quiero cargar. Quiero generar autoridad, que eso que está ahí ya no esté ahí, sino que esté acá. Entonces, estoy hablando obviamente de una manera irónica, ¿no? De repente también un poco. Entonces, tomas el peso y lo vas trasladando y lo pones del otro lado. Generaste autoridad sobre la cosa o sobre el utensilio o sobre el peso que estás moviendo. Ok.
¿Por qué? Porque puedes. Pero ¿qué pasaría si hay una separación? Si mi brazo literalmente lo pudiese quitar y lo pongo ahí, ¿el brazo se podría mover sin estar pegado a mi cuerpo? Muchas veces se generó lo interesante que era también este ejemplo con respecto a lo que pudiese generar un árbol, no solo de sombra, sino de sustento. Las primeras casas en sustento que eran generadas estaban alrededor de los árboles, ya que todo el tronco y sus ramas brindaban fuerza a la estructura de la casa en particular que se estaba queriendo gestar. Y había muchas casas de este tipo, a lo mejor generadas por toda la fuerza y el sustento que el árbol generaba. Pero si algún peso en particular estaba recargado sobre una rama y éste estaba obviamente dando de sí simplemente porque estaba pegada al árbol y la estructura de la casa se mantenía, ¿qué sucedía si la ramas era separada, si era cortada? Entonces se perdía de una manera completa lo que era el peso, digo, la fuerza de la estructura, e incluso la casa se debilitaba e incluso también, ¿por qué no?, caía. Este hebreo en particular lo que nos está diciendo es que el hombre no puede generar, no puede generar literalmente esa fuerza, no puede generar ese vigor, no puede generar esa autoridad, figurativamente no puede ser jefe de una ciudad, en pocas palabras, no podría sojuzgar, no podría llevar a cabo lo que Dios está pidiendo que se haga, con respecto a la tierra, con respecto a todo su orden instituido para el hombre, no pudiese darse, si que, si no hay una ayuda idónea. Entonces no es bueno que exista esta separación. No es bueno que el hombre no se desarrolle en esa autoridad. Y bueno, en el entendido de prosperidad, de alegre, de bendición, de todo lo que leímos ya. Entonces podemos empezar a parafrasear, porque es parafraseado lo que te estoy pidiendo que hagas. Literalmente tomas la expresión del versículo y dices, bueno, dijo Jehová a Dios, no es... ¿Y cuál te gusta más de todas las que vimos? ¿Hermoso? ¿No es mejor? ¿No es próspero? ¿No es listo incluso? A mí me gusta, me llama mucho la atención esa, si la ponemos ahí como que referida en la palabra. No es listo, no es dulce, no genera riqueza, que el hombre no pueda dar su figura de autoridad, que esté separado, que esté sin fuerza, en ese sentido, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, no es próspero, no es rico, no es listo que haya esta separación. ¿Separación de qué? Hemos entonces de entender que cuando Dios acaba todo, y eso es muy, muy importante, que también entendamos el contexto, de una vez lo voy a empezar a sumar. Dentro del pasaje de Génesis vemos una, una secuencia lógica de eventos de cómo Dios presenta su creación. Dios crea una cosa, Dios crea la luz, y dice, hágase la luz, y vio Dios que era bueno. Y esto, y era bueno. Y es decir, entonces la palabra Tov, bueno, como le estamos refiriendo, es referente no solamente al hombre o a que no sea bueno, ¿no? Que esté solo, sino que veía la luz y entonces la luz en sí misma daba ¿qué? Si Dios dijo que era buena, daba entonces prosperidad, daba alegría, era lista. La idea de que la luz estuviera presente, ¿no? Todo este tipo de situaciones, ¿no? Ok, entonces Dios venía analizando cada una de las cosas que hacía. Y de repente aparece el hombre. Hombre, varón. También es muy importante entenderlo así. El varón, aparece el varón. Y en el tema del varón, en particular, proviene una situación de entendimiento de que literalmente no estaba acompletado, porque entonces no era bueno.
Dios se detiene en Génesis 2 y dice, no es bueno, no es bueno que esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Ok, pero ¿por qué no era bueno? Porque entonces sufrió una separación. También esto es muy interesante en la interpretación hebraica, como está presente. Se generó una literal o se generó una separación. Esto nos llevará no solo a presuponer, sino a otros temas que voy a terminar aterrizando conforme vaya pasando el video. Es muy importante esto en cuestión de la exégesis que estamos haciendo. Bueno, pero para ese momento entonces dice Dios, no, 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 no. Todo era bueno, la luz fue buena, las aguas fueron buenas, los cielos fueron buenos, las lumbreras fueron buenas, la tierra fue buena separada de las aguas, los animales que se hicieron, toda bestia, es decir, todo fue bueno. Pero ¿qué fue, qué no es bueno? No fue bueno que hubiera una separación en el hombre. Le haré ayuda idónea. Y ahora vamos a analizar en una bendita historia lo que significa la ayuda idónea. Y entonces podremos entender de una manera más significativa qué es lo que sí Dios estaba diciendo con respecto solamente a este versículo Génesis 2, 18. Bueno, dice la palabra de Dios entonces que existe este Negev. Este Negev que aparece en el Génesis 2:18 literalmente va a significar lo siguiente. Déjenme nada más muevo rápidamente aquí para podértelo atraer. Bueno, literalmente es una contraparte, la parte opuesta, específicamente hablando de una pareja. Pero me llama mucho la atención que literalmente es la contra. Y esa contra expresada tiene que ver literalmente la contra por distancia, la contra por presencia, la contra por lado, por vista. Literalmente lo que está hablando este Negev está entonces exponiendo una contraparte que tiene entonces bastantes características. Y es entonces aquí yo donde me detengo. Porque por lo regular se promueve mucho pues como somos hombres y mujeres, ya simplemente hay una contra. Físicamente hay una contra. La mujer está diseñada de una manera para que el hombre encaje, si se puede decir así, físicamente en ella y entonces se genere un solo ser. Y esto hablando literalmente, no figurativamente en la relación sexual. Ok, este principio entonces, de entrada, es la contra en distancia, en posición, en lado, en forma, todo esto que está hablando literalmente el Negev, nos haría presuponer entonces que desde este principio bíblico del Negev, debe de desecharse completamente la idea del homosexualismo y del lesbianismo. Porque aunque existan, porque también tengo que ser franco, aunque existan aparentes elementos que ellos digan que físicamente sí pueden generar una sola carne, la realidad es que Dios no lo diseñó así en el original. ¿Y por qué no lo diseñó así en el original? Porque nosotros físicamente seguimos naciendo de la manera para generar la búsqueda de nuestra contraparte fisiológicamente hablando en el tema sexual. Entonces, por más que se quieran ellos cambiar y ellos, y me refiero obviamente a homosexuales y lesbianas, y por más que usen de cosas físicas para generar esta contraparte, la cosa es que no es real, no existe, se rompe un principio. Recordemos también que la expresión hebraica del consejo de la palabra de Dios va a generar principios, y el principio es que entonces Dios crea una ayuda idónea, literalmente una ayuda idónea. ¿Y cuál es esta ayuda idónea, esta contraparte? No solamente es contraparte en lo fisiológico, también es contraparte en lo psicológico, en lo temperamental, en lo emocional, en lo cognitivo, es decir, de muchas maneras se genera esta contraparte. Pero bueno, ¿cuál es entonces la importancia de esto?
podemos generar a partir de aquí del exégesis una línea de interpretación tan vasta, tan vasta, que solamente con el versículo número 18 tenemos para analizar. Pero si es una interpretación correcta, esto lo avalará el versículo 19, el versículo 20, el versículo 21 y hasta el 25 que dijimos que se iba a analizar. Pero entonces tenemos tres hebreos. No es Tod, que el hombre es Tebad, le haré ayuda Neged. Si lo quieres transponer, ¿no? En el sentido de que solamente pongas el hebreo como está en su expresión hebraica. Pero por otro lado, entonces, no es listo, no es próspero, no es rico, no genera bienestar, que el hombre esté separado, que el hombre esté funcionando como jefe de ciudad sin ayuda idónea, que esté apartado, que esté queriendo mostrar su fuerza sin ayuda idónea. Y en este caso, sin literalmente su contraparte, su ayuda contraria. Fíjate qué interesante sería. Ayuda contraria. Cuando vamos entendiendo entonces estas implicaciones, como te digo, puede haber una impresionante línea de interpretación la cual podemos perseguir. De ahí que con toda honestidad, el hombre no es capaz, y así tal cual Tácito el versículo lo dice, de cumplir su propósito sobre la faz de la tierra si no tiene a su contraparte. Si lo quieres ver de manera literal, la verdadera expresión, el verdadero desarrollo, la verdadera manifestación de poder, de sabiduría, de prosperidad, de riqueza que puede generar un hombre varón, solo lo puede generar si está casado. Nada más. Esto te haría de alguna manera ir en contra de todas las personas que quieren manifestar un tipo de autoridad sin estar casados. Y esto incluso dentro de la iglesia. Existen varones y existen mujeres que, de una manera honesta, quieren desarrollar su ministerio delante de Dios. Pero entendamos entonces que simplemente por ser seres humanos, Dios diría, no es bueno que no esté tu contraparte. Por eso la palabra de Dios siempre va, en su mejor expresión, siempre va a motivar la unión marital. Y que con esa unión marital entonces el hombre nunca la separe. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero no solo por recreación en el tema sexual, sino porque tiene muchas cosas más que ver. Y de ahí, de este principio del neguer y del uso correcto de tu parte contraria, es entonces donde existe el adulterio. Si vamos entendiendo solamente los principios y las palabras hebraicas. ¿Por qué? Ahora piensa entonces físicamente en una maquinaria de reloj. Es un engrane que tiene diferentes cuencas, ¿no? Diferentes dientes el engrane. Y el engrane puede estar moviéndose en sí mismo solamente para generar la fuerza, para generar el movimiento para esto. Pero si no tiene su contraparte que le ayude para poder generar esta acción, entonces jamás va a funcionar. Ahora imagínate esto también en función de engranes o de valeros, pero que encajan a través de los dientes que tienen para generar la fuerza y la torsión. Esto incluso lo pudieses pensar si no me quiero ver muy osado en cuestión de ciertos conocimientos porque no tiene nada que ver con mostrar conocimiento, pero esto lo podrías pensar en cómo funcionan los autos. Literalmente en el eje que cruza
todo el movimiento para generar la tracción de las llantas de atrás, entonces llega a la transmisión en la parte trasera en ese sentido, y son literalmente engranes así dentados, que para poderles generar su movimiento, entonces tiene que entrar otra parte contraria literalmente para poder generar entonces esta posición. Y entonces que funcione y que la torsión y que todo. Si los dientes tienden a ser un poquito más chicos o más gastados a donde entran, imagínate que se terminen moviendo y ya no generen esa torsión para generar la tracción. Entonces, pues no serviría de nada ese engranaje. De la misma manera la naturaleza te lo va a decir. Digo, piensa obviamente en lo creado, pero también piensa en lo que usamos en la casa, en los electrodomésticos, las partes físicas incluso de la electrónica, ¿no? Esta parte física, que es el cargador de esta computadora, entra de una manera para poderse conectar. Este sería el chupón que entra directamente a donde puede estar cargando la energía. Y si no tiene el tamaño, si no tiene la forma, si no tiene exactamente lo correcto que necesita con respecto a donde va a entrar, entonces pues simplemente no carga, simplemente no funciona. ¿Cuántas veces te han pedido o has pedido tú un cargador de celular y de repente llega muy emocionado, yo tengo un cargador de celular, y te dice la otra persona, ah, sí, pues préstamelo, y de repente llegas y, ay, pero no tiene literalmente la entrada, ¿no?, que necesito. Entonces tú ya estabas muy feliz. ¿Cuántas veces incluso lo compraste en alguna tienda diciendo, ya, ay, por fin ya compré lo que necesito, y cuando llegas a conectarlo, no prende y no funciona? Esto pasa en los electrodomésticos y también pasa en las situaciones electrónicas y electrónicas que tenemos como computadoras, celulares, todo eso. No necesariamente porque también tenga la entrada significa que va a funcionar. Tiene que tener el voltaje de salida del eliminador de forma correcta, porque no vaya a quemar el aparato o simplemente no lo vaya a prender. Entonces, con estos ejemplos te estoy empezando a generar toda la idea de lo que verdaderamente sería la implicación correcta del significado de negev, de contrario. Muy importante entonces. Pero cuando lo unes el negev, el pensar en el negev simplemente por interpretación y llegar a un esclarecimiento, entonces es pensar en más con menos. Una pila, las energías simplemente funcionan para poder brindar toda la energía que se tiene que dar para que prenda un foco, para que prenda un carrito a control remoto o para que simplemente incluso camine un carro. Tiene que tener una conexión de negativo con positivo. Si las dos salidas son de positivo, jamás va a prender, jamás va a funcionar. Jamás diría el top, jamás va a dar riqueza, jamás va a dar alegría, no es listo tener dos positivos. De la misma manera que no es listo tener dos negativos, usando el top. Si me explico o me doy a entender. Entonces, es muy importante, bendición, esa situación. Tengo que ser muy franco, tengo que ser muy claro en ese sentido. El top junto con el negev te va a dar una luz bastante interesante, pero sobre todo también junto con el va. Porque entonces diría, bueno, no es bueno, haré ayuda idónea. Sí, pero ¿qué no era bueno? Que existiera ese va, que existiera esa separación, que existiera esa situación de manifestar autoridad sin la ayuda contraria. Pero nuevamente entonces pensemos, solamente nos aterrizamos a pensar en la ayuda contraria. La ayuda contraria, entonces, ¿cómo la puedes generar? ¿Cómo la puedes expresar? Esa ayuda contraria vendrá manifestada en funcionamiento de que tú conozcas verdaderamente quién eres y conozcas verdaderamente lo que puedes dar y conozcas tu temperamento y conozcas tus emociones y conozcas tus habilidades, para que en búsqueda, y esto nos lo va a dar el pasaje, ahorita lo voy a mencionar, para que en búsqueda de tu parte contraria, entonces literalmente cuando ya llegues a estar juntos funcionen de una manera explosivamente de prosperidad. Esto es muy hermoso, la verdad, tengo que serte franco. Por eso, pues preguntarle a Dios, ¿cuál es la mejor persona que puedes atraer a mi vida?
Tú la terminarás escogiendo, eso es muy importante, también lo voy a mencionar en este principio, ya cuando aterricemos un poquito rápido. Y digo rápido porque el video pues nos come, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si el video nos come, pues seguiremos hablando de esto en el siguiente video. Pero bueno, lo importante es que ahorita quiero centrarme fuertemente en este Negev, en este Bad y en este Top. En bueno, solo y idóneo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la primera implicación? Imagínate que yo creo por eso muchos de nosotros, y me sumo obviamente a eso, no arreglamos cosas en la casa. Porque no tenemos el conocimiento de, tenemos que llamar al experto. Pero bueno, independientemente de eso, imagínate que se te rompe una tubería en la casa, ahí en el lavabo. Y está tan carcomido y está todo esto que necesitas un tubo de cierta medida y necesitas un acople de cierta medida, de cobre o de aluminio o de X material, pero necesitas ciertas medidas y ciertas maneras. Ok. De repente, esto me sucedió cuando cambiamos de estufa. En la casa nos regalaron una estufa que estaban desechando en otra casa porque habían comprado una nueva y entonces yo tomé la buena, la que estaban dejando, porque la que teníamos en casa pues solo le servía un quemador, ¿no? Ya estaba muy mal. Cuando llego y la quiero instalar, digo, pues ha de ser exactamente igual. Y lo primero que me encuentro es que no era exactamente igual, sino que necesitaba un acople específicamente distinto en cuestión de la medida, porque si no era la medida, se escapa el gas y si se escapa el gas, olvídate. De entrada nos podemos intoxicar, pero si hay una chispa explota la cosa, ¿no? Entonces, bueno. Entonces fui obviamente a la tlapalería y a la ferretería, ¿no? Y ya llegué allá. Y les pedí, oye, quiero un acople para conectar mi estufa. Inmediatamente el que sabía que estaba del otro lado en el mostrador me preguntó, ¿qué medida? Y yo me quedé, pues la normal, la medida para conectar una instalación de gas a mi estufa. Se queda viéndome y me dice, sí, pero ¿qué medida? Porque hay varias. Y todavía yo, o sea, a mí se me ocurre, ¿no? Decirle, porque la verdad no sabía qué medida y ni siquiera sé todavía que yo creo que cómo se mide, ¿no? Creo que se mide en pulgadas, pero bueno, el detalle está que de un cuarto, de un tercio, de un octavo, ¿no? Se miden así. Entonces yo le dije, bueno, pues no sé. Entonces fui a mi casa y regresé. Y volví a ir. Y como no la supe medir, de repente nada más le dije, pues mira, es más o menos así de chiquita, ¿no? Y se lo enseñé. Me dicen, bueno, pero de todas maneras no me estás diciendo qué medida. Mira, te voy a todavía amablemente el chavo que estaba del otro lado, yo creo veo mi ignorancia, pero también mi necesidad y me dijo, bueno, pues, te voy a traer las que tengo y tú más o menos le echas el ojo y compras la que quieras. Ok. De repente agarré y vi que ya me puso cuatro, literalmente me puso cuatro enfrente. Me quedo viendo y digo, bueno, esta no, esta es muy grande, esta, bueno, creo que está entre esta y esta. Mi ojo, la verdad, pues no medía exactamente en pulgadas, ¿no? Ni tampoco en cuartos, ni en tercios, ni en octavos. Simplemente la vi y dije, bueno, pues creo que es esta. Ok, entonces ya la agarré, la compré, llegué bien feliz. Y cuando la intento poner, le quedaba grande. Y dije, sale, entonces era más chiquita. Y ya, la verdad, tengo que serte franco para no, mostrar más mi ignorancia y mi tontez delante del chavo, pues dije, pues ya no voy a ir. Ya mejor voy a otra, ya se estaba acabando el día, ya estaban cerrando la ferretería, pues ya me esperaré y voy el día de mañana a otra ferretería para que no muestre mi tontería. Cuando de repente se me ocurre y digo, bueno, si vamos a ver la estufa que quité, a lo mejor tiene el acople, ¿no? Y sí, bendita historia, tenía el acople exactamente que necesitaba. Entonces ya no necesité ir al día siguiente y seguir demostrando mi ignorancia al respecto. Pero, ¿qué hubiera hecho un profesional? ¿Qué hubiera hecho un experto? Hubiera entendido perfectamente la medida, la posición, todo, también la posición, porque cuando intenté poner el acoplamiento del otro lado, había de derecha y había de izquierda, algo que yo no sabía que existía, pero bueno, había de esto. Entonces, en ese sentido, cuando la puse en la nueva estufa que ya nos habían pasado, pues quedó volteada y quedó en una posición en donde tocaba contra la pared de aluminio o de metal que tenía la estufa en donde la quería poner, entonces fue un relajo, tuve que voltear ahí un par de cosas.
Si el experto hubiera estado desde el principio, hubiera analizado perfectamente la vuelta, hubiera analizado perfectamente la posición, hubiera analizado perfectamente el tamaño y lo hubiera hecho a la primera. Y no hubiera a lo mejor tenido que gastar, porque obviamente el acoplamiento estaba en la casa, pero más allá de eso, a lo mejor hubiera provocado. Imagínate qué hubiera pasado si pongo mal la instalación. Si en mi necedad digo, no, esta es la pieza que quiero, esta es la pieza porque está bien bonita, es más, la pieza literalmente era más bonita la que compré, la otra era un negro oscuro, aparte estaba sucia, pero era la que necesitaba, pero la que había comprado era como dorada, como cromadita, así bien bonita, bueno, cromada es como rumbo a lo plateado, ¿verdad? Entonces no, pero sí como doradita, así brillosita, entonces decía, ah, no, esta pieza está bien padre. Entonces yo decía, voy a tener una pieza nueva y una pieza padre, pero, pero no sirvió. ¿Y por qué no sirvió? Porque no fue Neguet. Todo este ejemplo te lo estoy poniendo porque estamos analizando un hebreo, el Neguet. Porque no fue Neguet, no fue la parte contraria, no fue la parte opuesta, no fue la contraparte, no fue su pareja la que llegó a unir para generar este acoplamiento y que funcionara todo nuevamente en cuestión de la estufa que tengo allá en la cocina, ¿no? Es bastante interesante. Te pongo un ejemplo muy soso, pero de la misma manera te diría, por eso muchos seres humanos sin Cristo y aún seres humanos con Cristo se empecinan y se jactan de decir, yo quiero mi pareja. Y se van por si es bonita, por si es bonito, por si tiene pompi, por si tiene músculo, por si es inteligente, por si esto, por lo otro. Se van por ciertas características que le presenta aparentemente la persona, cuando a lo mejor no analizan verdaderamente si es su parte contraria, si es su negativo o su positivo, pensemos en positivo y negativo. Tiene que ser su neguet. Y vamos a ser bien franco, en este pasaje entonces, ¿quién es el que crea el neguet? El neguet lo crea Dios, porque dice de manera radical que formó pues Jehová de la tierra toda bestia, pero para Adán en el versículo 21 le hace su ayuda idónea. ¿Quién le hace su ayuda idónea? Se la hace literalmente, literalmente, se la hace Dios. Entonces, ¿a quién recurrir? Vamos a ver. Si voy a abusar un poco, pero espero me lo aceptes en bendición. Cuando una persona está buscando pareja, está buscando su parte contraria, el único que se la puede facilitar es Dios. Porque aquí no está literalmente el pasaje diciendo que quien se la facilita es Adán. Quien se la facilita es Dios. Entonces, el mejor consejo que se le puede dar a un hombre y a una mujer que están en edad de casamiento es: espera a que Dios te muestre quién es tu pareja. Porque Él la va a traer. Y la va a traer porque hay un principio hermoso que Él sabe que no es bueno que estés solo, que estés sola. Y entonces atraerá, pero Dios va a traer la contraparte. Y la contraparte puede ser que no te agrade en el sentido pues de que no es como tú. Muchos hombres, muchas mujeres que están buscando pareja y entablan relaciones de noviazgo, entablan personas como ellos. Es que tú eres como yo, es que tú veo que piensas igual que yo, veo que esto, me agradas, y entonces empiezan la relación. Y entonces ese tipo de relaciones son las que primero explotan, porque Dios no estaba buscando generar partes iguales, estaba buscando generar una contraparte, una ayuda contraria, opuesta. Así lo traduce literalmente el hebreo. Y en ese sentido, entonces, por eso los divorcios, bueno, aparte hay otras razones de divorcio, pero yo creo puedo ver un principio inicial de por qué hay divorcios y por qué hay separaciones y por qué explotan literalmente los matrimonios, porque se buscaron casar con partes iguales, parte igual con parte igual no camina. Es el mismo principio de adulterio con respecto a la homosexualidad, pero es el mismo principio con respecto a si tiene y manifiesta sus emociones de la misma manera. Los mejores matrimonios, si ya lo analizas, si es que conoces alguno que haya durado ya toda su vida y duró toda su vida hasta que una de las partes murió, literalmente eran opuestos. Uno pensaba de una manera, el otro pensaba de otra manera, pero cuando llegaban a funcionar, ¡boom!, funcionaban muy bien.
Uno se emocionaba por unas cosas y la otra persona no le emocionaba eso. A la otra persona le emocionaban ciertas cosas y a esa persona no le emocionaba eso. Contraparte. Una persona se airaba cuando esta persona mantenía la paz. Esta persona se airaba en otras cosas cuando esta persona mantenía la paz. Entonces, lo mismo, contraparte. Puedo decirte en bendición, no porque quiera presumir de algo que no, que esté fuera de lugar y tampoco, y también generar una vanagloria y nada de eso, pero te puedo decir en honestidad, mi esposa es mi contraparte, es mi ayuda contraria. Y no solo por el principio de lo que hoy ya manifestamos en cuestión. Ella es capaz de hacer muchas cosas que yo no soy capaz de hacer. Yo soy capaz de hacer muchas cosas que ella no es capaz de hacer. Y cuando nos juntamos para hacer cosas, funcionan de una manera muy, muy, muy bendita. Bendita historia de parte de Dios. Ella se emociona con cosas que yo no me emociono, pero me contagia de su emoción. Yo me emociono con cosas que ella no se emociona, la contagia de mi emoción. Ella conoce cosas que yo no conozco, yo conozco cosas que ella no conoce y nos unimos. Pero sobre todo, bendita historia, porque te lo digo, este principio me fue revelado por parte de la palabra de Dios antes de que yo me casara. Y en esa bendita historia yo le dije a Dios, Dios, me humillo delante de ti, reconozco mi tontez al haber estado buscando a otras personas que no eran mi ayuda idónea. Ahora yo te digo, Dios, tú atrae a mí esa ayuda idónea. Y Dios atrajo a mi esposa, a Marta. Y hoy te puedo decir en bendiciones, es una cosa fenomenal, fenomenal la verdad, como Dios verdaderamente permite que funcionemos en el matrimonio. Una cosa bendita, te lo digo de corazón. Tanto igual que solamente pudiese decirte, solamente cumpliendo el principio de Génesis 2:18, de que llegue a tu vida tu ayuda idónea, ya seas hombre o ya seas mujer, no importa, tu ayuda idónea existe, Dios la ha creado para ti. Este también es otro principio que extraemos del exégesis. Algo interesante que debemos de entender y de mencionar es que Dios la crea, que Dios la atrae y que estando ahí en tu vida, entonces es cuando verdaderamente funcionas, cuando verdaderamente hay una manifestación de soberanía, de autoridad, de gobierno de Dios hacia lo que esté alrededor a través de un matrimonio, a través de una pareja que tiene su contraparte, que tiene su ayuda idónea, que tiene su manifestación de contrario, ¿no? Muy, 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 muy importante. Pero en este sentido, como te digo, también se podrán extraer otros principios de interpretación. Y otro principio de interpretación que nos muestra la palabra del Señor es que literalmente Dios es el que lo crea. Dice que hizo caer en un sueño profundo al hombre. Y entonces toma una de sus costillas, cerra la carne en su lugar y entonces literalmente atrae literalmente a esa mujer al hombre. La trajo. Y el hebreo de trajo, a mí me encanta, en Génesis 2:22, es otro que podemos sumar, otra expresión. Literalmente significa, se la presentó. Es un hebreo que literalmente es bo, el hebreo bo. Este hebreo literalmente es de presentar, de aquí te lo expongo para que tú lo conozcas, para que tú lo aprendas a diferenciar. Ese bo es muy, muy importante. Entonces, Dios se lo presenta a Adán. Y Adán, ¿qué es lo que hace y qué es lo que dice? Adán dice, esto es ahora, dice versículo 23, que Dios no dice eso, Adán es el que dice eso. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona. Isha, literalmente que proviene del hebreo ish, que es varón. Y obviamente varón con toda su expresión. Entonces, es muy, muy, muy importante. Muy importante entonces, en ese sentido, que entendamos que la palabra de Dios nos está expresando una fuerza radical en cuestión de cómo Dios está esperando que manifestemos su gloria, que manifestemos su orden, que manifestemos su, su, su fuerza, su vigor, su prosperidad. Y todo esto a través del hombre. Pero el hombre, y ya lo digo así en esa bendición,
El hombre literalmente tiene que ver con qué? Tiene que ver con varón y hembra, varón y varona, macho y hembra. Esa es la mejor expresión de Dios. No digo que hoy en día no existan otras cosas, pero las otras cosas que existen literalmente son contraposición y a veces afectan fuertemente lo que Dios verdaderamente está haciendo y esperando de la vida. Siempre que Pablo presentó, y Pablo es un error ¿cómo podría decir? Al principio, ¿no? Pero él mismo lo entiende. Y cuando expone verdaderamente en Corintios con respecto a la unión y con respecto al matrimonio, él está exponiendo, y fíjate qué tan impresionante es la fuerza de lo que Dios nos deja en 1 Corintios, capítulo número 7, que hay muchas cosas que dice, esto lo dice Dios, pero esto lo digo yo. Yo te diría, es mejor lo que dice Dios, mucho mejor. Abiertamente te lo digo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo sí hablaba las cosas conforme al corazón y conforme al pensamiento de Dios, entonces exponía un pensamiento lógico de que en la unión de hombre y mujer, de varón y varona, está la mejor expresión ministerial, está la mejor expresión laboral, está la mejor expresión de todas las cosas. Por tanto, literalmente, la palabra de Dios enseña a través de la boca y de la letra de Pablo que todo ministro debe estar casado. Pablo nunca dijo, bueno, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, y no importa si no está casado. No. Empieza diciendo, debe ser varón de una sola mujer. En pocas palabras, dando por sentado que debe estar casado. Bueno, ¿qué pasa con los solteros? ¿No pueden entonces hacer ministerio? Pues yo te digo en honestidad, de todas las cosas que Dios me permitió hacer, entendiendo que he sujetado mi vida desde una temprana edad a la obediencia a Jesucristo y a la palabra del Señor, Dios me permitió verdaderamente expresar el ministerio tabernáculo de David posterior a estar casado, nunca antes. Y eso que antes ya lo quería empezar a gestar. Pero Dios no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? Yo puedo entender francamente porque Él veía mejor, veía top, literalmente, que yo estuviera unido a mi pareja, yo estuviera casado. Bendita historia de parte de Dios. ¿Qué es lo que también puede suceder? ¿Qué es lo primero que va a querer atacar Satanás para que el hombre no gobierne sobre la faz de la tierra, para que el hombre no sojuzgue sobre la faz de la tierra y también para que no tenga ministerio próspero y no haga las cosas que Dios le pide hacer? Va a atacar fuertemente, literalmente, el matrimonio. Por eso lo digo con fiereza, entendiendo este principio de Génesis 2, Dios no provoca desuniones, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual. Dios siempre va a estar a favor de la unión marital. Y dentro del matrimonio nunca Él va a provocar forzosamente, va a provocar la separación. Porque de hecho violentaría lo que Él mismo dijo de que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces entendamos que no es de Dios el divorcio, no es de Dios la separación. De Dios está simplemente que unidos forjen y manifiesten la potencia de seres que Él ha creado en esa unión de partes contrarias, ¿no? Entendiendo el principio. Y de ahí es entonces donde se rompe estos principios y se genera el principio del adulterio. El adulterio es romper este principio, por donde quieras. Entonces, puede ser que yo como hombre esté gestando una situación de ideología, una situación de pensamiento, una situación encaminado a Dios, pero la mujer con la cual me quiero unir tiene otra ideología, tiene otro pensamiento, tiene otra situación. No, ahí tenemos que entender que eso es un principio de adulterio. Tiene otro tamaño, es como decir que nuevamente que el engrane es más grande o más fuerte con respecto, este es de metal y este es de plástico, cuando los pongas a unir se van a romper simplemente. Entonces, allá hay principios de adulterio. Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una, dice el hebreo,
Echad, una sola carne. Y tiene mucho, mucho que ver entonces. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estamos casi llegando al final de este video y hay muchas cosas que podemos seguir hablando con respecto a esto. Y créeme, lo vamos a hablar porque te digo, estamos haciendo un exégesis. Pero todo esto parte entonces de un solo versículo examinando solo 3 hebreos. No es top que el hombre esté bad, le haré ayuda negué. Este es el principio literalmente de donde se desprende una vida de bendición para el ser humano. Porque también pudiese pensar, esto también se daba en cuestión de lo que el hombre hacía, no solamente ministerialmente hablando, sino en cuestión de negocios, en cuestión de cosas, en cuestión de vida empresarial, si lo quieres ver así. Dice la famosa frase, ¿no? Que detrás de todo hombre hay una gran mujer, ¿no? O de un gran hombre hay una mucho más grande mujer, ¿no? Dicen las feministas. Pero aquí el asunto está que detrás de todo éxito, detrás de toda prosperidad, detrás de toda felicidad, detrás de toda cosa buena en cuestión de la manifestación del hombre, debe haber una mujer al lado. Y de la misma manera. Es más, tan fuertemente que Proverbios 31 nos explica que ahí en esa unión es donde se crea la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice el proverbio. Y en esa expresión, te puedo ser bien franco, la halla solamente el que se casó con su ayuda contraria. Yo te puedo decir en honestidad, y lo comparto con fuerza siempre que Dios me permite hacerlo. Yo no solo he entendido este principio, he aprendido a vivir este principio y a entender que mi esposa Marta es mi ayuda idónea. Pero al ser mi ayuda idónea, literalmente se ha convertido en una mujer virtuosa. Si yo te dijera todo lo que es ella capaz de hacer, te quedarías día 6. Ella educa a mis hijas, ella comparte, brinda conocimiento, literalmente cumple todas las situaciones con respecto a ser ayuda, a ser mujer virtuosa. Como lo va describiendo el pasaje, recién lo volví a leer y decía así, literalmente mi mujer, la que hoy tengo a mi lado, bendita historia de parte de Dios, la que Dios me proveyó, la que yo no me busqué, la que estuve orando y esperé pacientemente a que Dios me diera, la infinidad de frases que te pueda decir. Esa es la que hoy tengo a mi lado. Y me ha bendecido en infinidad de formas y de maneras. Y de esa manera es como entonces puede proyectarse la fuerza también de lo que en ministerio Dios me permite hacer. Y en el trabajo Dios me permite hacer. Y en la casa Dios me permite hacer. Todo depende de tu ayuda contraria para que entonces fluya y fluya y fluya. Bendita historia de parte de Dios. Pero no te la proveas tú. Si estás en edad casadera y estás viendo este video, tanto hombres como mujeres, no te la proveas tú. Espera pacientemente. Y eso sí lo puedes orar. Dios, dame a mi ayuda idónea. Atrae a mi ayuda idónea, a mi hombre idóneo, a mi mujer idónea. Que idóneo significa contrario. Dios conoce perfectamente tus cualidades y sabe exactamente qué tipo de engrane eres. Pídele a Dios que te traiga el engrane que va a hacer que funcione, que no se rompa, que no te lastime, que simplemente haga que camines de forma correcta y plena delante de la presencia de Dios, siendo bueno, delante de sus ojos, siendo top, siendo listo, siendo perfecto, siendo, bueno, perfecto no es definición de top, pero podríamos sumarlo, ¿no? Siendo alegre, siendo próspero, siendo rico, ¿no? Tu manifestación en la vida es que seas rico, próspero, feliz, listo, o sea, todo eso sí, entonces, ayuda idónea. Entendimiento de unos pasajes, de un pasaje solamente como lo fue Génesis 18. A partir de aquí mencionaremos otras cosas, pero este es un gran principio de parte de Dios. Formó pues Jehová, deja que Dios lo crea. Y entonces cuando Dios te lo presente, tú reconócelo. Y si lo reconoces, no le eches la culpa a Dios. Eso lo hablaremos la próxima clase, ¿no? La próxima lección. O más bien el próximo video de esta misma lección. No le eches la culpa a Dios si es que tú lo escogiste. Porque tú eres el que escoge. Dios solo lo presenta. Que es parte del hebreo también aquí, del atrajo.
la trajo delante del hombre, se la presentó, dice el hebreo. Y al presentársela, Adán, entonces versículo 23 es el que dice, este es ahora mi hueso. ¿Y quién la llama mujer? ¿Quién la llama varona? Adán, no Dios. Quien la llama mujer es Adán. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llevará a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este sería otro hebreo también a analizar, pero lo vemos en el siguiente video, dándole continuidad solamente a la expresión del exégesis, solamente por significados en el idioma original. Bueno, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video. Chao, bye bye.